Seguimos en Pro Ganadería y con visita a nuestros estudios. Hoy nos acompaña el doctor Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. Una vez más, gracias, doctor, por su tiempo. Para la teleaudiencia del canal de la producción, ¿cómo está? Hola Silvia, una vez más agradecido por la invitación a vos y a la gente del canal. Bueno, un tema que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Todos los años, todos los meses prácticamente, porque es inherente a lo que es el trabajo del agricultor y productor ganadero paraguayo. Es algo que les afecta a todos de alguna manera. Y bueno, cerramos un 2023 y queríamos escuchar de palabras, ¿no?, del representante de los ganaderos, doctor. Bueno, ¿cómo se sintieron? Porque eso es lo más importante dentro de este trabajo, ¿no?, y del sector que lo ocupa usted en este caso con la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada. ¿Cómo sintieron este cierre del 2023? Bueno, en términos generales venimos remarcando que históricamente hubo una especie de disminución de los casos de invasión. Tengo entendido que en casos de avigeo siempre, digamos, es prácticamente una actividad que tiene sus bemoles en distintas partes de la República, pero en materia de invasión, realmente con la designación del ministro Riera y una especie de comunicación bien abierta con los representantes de la rural, estamos pudiendo, digamos, disipar los casos de manera rápida y eficiente, también haciendo mención a la gente del Ministerio Público que tiene parte importante en los casos de invasión donde claramente si no hay una respuesta rápida dentro de las semanas, ¿verdad? Porque ahí no podemos hablar de días. Sí te puedo decir de que hay una especie de control, digamos, de los números, ¿verdad? No tuvimos casos muy graves, salvo los casos donde al comenzar parece el gobierno de Peña le midieron un poco, parece el gobierno, ¿verdad? Y hubo varios focos, ¿verdad?, de invasión y lo mencionábamos acá pasando el puente, además tuvimos incluso con un fallecido, ¿verdad?, en el operativo de toma de posesión de vuelta del inmueble, pero yo creo que a fecha de hoy está como más tranquilo el ambiente, ¿verdad? O sea, para nosotros siempre decíamos la designación de Riera, que fue nada más y nada menos que uno de los padres de la famosa ley que amplió el marco penal para los casos de invasión, como nada más y nada menos que ministro del Interior, siendo no solamente un hombre de derecho, sino que también socio de la rural y tenedor de tierra. Entonces, para nosotros eso era una especie de garantía de que se iba a hacer respetar la propiedad privada, ¿verdad? Si tenemos autoridades que básicamente lo que hacen es desproteger al sector, para nosotros eso es preocupante. Pero en este caso tenemos que decir que la designación del ministro Riera, para nosotros lo dijimos desde el día cero, ¿verdad? Iba a ser garantía de que se iba a hacer respetar la propiedad privada. En términos generales, para lo que es seguridad jurídica, yo creo que estamos bien. También con el INDER, digamos, logramos subsanar. La última vez yo vine justamente acá al programa, estaba hablando de que no podíamos tener una comunicación muy fluida con el presidente del ente. Creo que hoy, digamos, tenemos una comunicación más fluida. Creo que hay una especie de entendimiento de que si hay casos de invasión y el presidente del INDER es el último en enterarse, vamos a tener un problema, ¿verdad? Yo creo que hoy hay una comunicación un poco más fluida. Logramos entablar ciertos diálogos y eso como que está encaminado, digamos. Tenemos que recalcar que hace unos días tuvimos un caso de avigeo bastante importante, donde hubo un brillante trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional. Y reiteramos, ¿verdad? Esa comunicación fluida entre productores y autoridades hacen de que a veces los operativos salgan de manera bastante exitosa, ¿verdad? ¿Se sienten escuchados entonces ahora, doctor? Y vos sabés que es súper importante, Silvia, para el productor. Yo creo que eso se extiende no solamente al ganadero, ¿verdad?, al productor en general, ¿verdad? Que las autoridades, digamos, puedan escucharles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos tenés en cuenta
de que las autoridades son las que te decretan resoluciones administrativas, incluso leyes a través del Congreso. Y si estos, digamos, reglamentos, leyes, resoluciones salen sin consulta previa al productor, a veces terminas en un problema, ¿verdad? O sea, te vienen con leyes que son absolutamente inaplicables o resoluciones que son inviables para el sector. Entonces, para nosotros es siempre importante eso, ¿verdad? O sea, el productor es el que debería de ser escuchado a la hora de que se tomen las políticas que afectan al sector productivo, ¿verdad? Creo que hay, hoy por lo menos con el Ejecutivo, creo que hay una especie de buen feeling, porque incluso mucha gente vinculada al sector fue, digamos, nombrada en cargos. También lo decíamos en el caso del mismísimo ministro de Rolando de Barros, ¿verdad? Que también fue una persona siempre muy allegada al sector. O sea que él es muy o sea, él escucha también mucho al sector, ¿verdad? Entonces no podemos decir de que hay una especie de distancia, ¿verdad? O sea, yo creo que con el Ejecutivo actual estamos bastante bien, ¿verdad? Ahora, para desglosar los temas que usted nos fue citando sobre el trabajo que realizan, doctor, vamos con invasiones. Año 2023, casos que usted tuvo que acompañar, que el equipo de ARP tuvo que acompañar comparado en el 2023, comparado con lo que fue el 2022. ¿Se anima a arriesgar un número y decir, bueno, disminuyó en tanto por ciento? Tengo que serte muy sincero. El año 2022, con la vigencia de la ley, tuvimos muy pocos casos. O sea, prácticamente podríamos citar algunos casos, pero eran más peleas entre particulares que casos así de la Federación Nacional Campesina invadiendo un campo, digamos. O sea, que no, cosa que no podemos individualizar en el año 2022. Acá tenemos que hablar de que en el año 2023 sí tuvimos, ahora al final del año, cuando sube el presidente Santiago Peña, tuvimos focos de invasión. Estos focos de invasión en su gran mayoría fueron, digamos, solucionados a través de la Policía Nacional, que tuvo una rápida respuesta, ¿verdad? Yo, comparativamente hablando, por eso te decía, creo que fue más una especie de medirle la temperatura al presidente actual, ¿verdad? Porque ya se sabía cómo iba a actuar el Ejecutivo anterior y no veníamos teniendo casos de invasión incluso en épocas electorales. No sé si te acordás que habíamos hecho esa mención, porque yo creo que la ley Riera Zavala tuvo un efecto para nosotros muy positivo. Decir de que hay invasión cero, eso no existe, ¿verdad? Porque incluso venían diciéndonos algunos sectores opuestos al nuestro, de que la ley en realidad no generó ningún cambio, ¿verdad? Porque seguían habiendo grandes números de invasión y todo ese tipo de cosas, pero el problema entre particulares no es una cuestión que a la rural mismo atañe, ¿verdad? O sea, si vos tenés un problema con tu hermano, entre parientes, y se denuncian mutuamente por invasión, por atropello a la propiedad, o sea, eso no genera un problema social, digamos, que tenga que intervenir la rural como gremio de presión en favor del productor, ¿verdad? O sea, es un problema entre particulares, ¿verdad? Los grandes casos de invasión, donde entraban 200, 300 personas, eso no ocurrió prácticamente en el año 2020, o sea, no ocurrió luego en el año 2020, a través de la vigencia de la ley. Por eso que para nosotros es muy importante, y decir vos, esa ley generó un cambio muy positivo para el sector. Y ahí tenemos que hablar claramente de mucha gente que colaboró en la ley, ¿verdad? Está el senador Fidel Zavala, que hoy ya no ocupa un cargo en el legislativo, lastimosamente. El senador Riera, hoy ministro del Interior, y te decía, para nosotros es muy importante que el padre, uno de los padres de esa ley esté hoy al frente de las políticas de seguridad interna de la República. Hablábamos con el senador Silva Facetti, que tampoco ya lastimosamente hoy ocupa un cargo parlamentario, pero una persona con quien yo personalmente siempre hablaba de los casos de invasión y siempre se mostró muy en favor de la protección a la propiedad privada, ¿verdad? Entonces,
acá tenemos que decir que a través del Parlamento en su momento, con esa ley que amplió el marco penal, y ahí otra vez traigamos a colación lo que decíamos anteriormente, siempre el productor tiene que poder formar parte dentro de esa política, formando leyes, por ejemplo, ¿verdad? Porque para nosotros era muy importante la vigencia de esa ley, que generó un cambio muy positivo, ¿verdad? Y recordemos que uno de los candidatos a la presidencia hablaba de derogar esa ley. Y yo me mostraba sumamente preocupado, ¿verdad? Porque para dar nombres específicamente, el candidato Efraín Alegre en su momento decía que esa ley había que ser, o sea, que tenía que ser derogada, o sea, y era una ley que había traído tanta tranquilidad al campo, ¿verdad? ¿Qué necesidad había de hacer proselitismo, digamos, hablando de una ley que generó cambios pero positivos para el sector productivo, ¿verdad? Eso es muy importante, que nosotros seamos escuchados es muy importante, y que las políticas públicas que atañen al sector sean por lo menos en consonancia. No siempre todas las leyes nos van a gustar, ¿verdad? O sea, más todavía las de carácter impositivo, generalmente no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Pero es importante que por lo menos se nos escuche antes de tomar la decisión, ¿verdad?